Ok, bien. Profe, una pregunta. ¿Usted está esto lo va a subir a Classroom? Eh, Todavía creo que no. Yo les aviso. Admitir. Bien, entonces les estaba diciendo que el 0,45 queda precisamente en la mitad entre los dos valores que están en la tabla. Entonces, cuando eso ocurre, hay que ver si este valor que estamos tratando de ubicar está más próximo al que está en la parte superior, en este caso 0,4505, o si está más próximo a 0,4495. Bueno, resulta que 0,45 está exactamente en la mitad de los dos, en el centro. Cuando eso ocurre, cuando el número cae de la mitad hacia arriba, entonces se aproxima con el que está por arriba. En este caso, 0,4505. Y eso corresponde a un valor de Z que sería 1,6 en la columna 5. Es decir, que el Z que estamos buscando entonces sería 1,65. Repito, 0,45 queda exactamente en la mitad. Por lo tanto, de la mitad hacia arriba se aproxima con el que está en la parte superior. Y ese número, las coordenadas para ese número son 1,6 en la columna de Z y 5 refiriéndose a la columna número que tiene el 0,5. Entonces, el Z que estamos buscando sería 1,65. 1,65. 1,65. Sería el Z que estamos buscando. 1,65. ¿Ok? Entonces, con ese 1,65 vamos a volver allá donde teníamos la distribución. Entonces, aquí en la distribución, el Z que nos interesa, el alfa medio, el Z de alfa medio, es 1,65 positivo, este que acaba de aparecer aquí, y 1,65 negativo, ¿verdad? Siempre va a ser el mismo número, pero con el aditivo, con el inverso aditivo. En este caso, si el que conseguimos es 1,65, su inverso aditivo es menos 1,65. De modo que el Z que estamos buscando para completar nuestro intervalo es 1,65. Entonces, K, coeficiente de confianza,
En este caso, Z de alfa medio sería 1,65. Bien, ¿a dónde nos lleva eso? Pudiéramos, para evitar estar consultando la tabla, ¿verdad? Pudiéramos entonces hacer una mini tabla con niveles de confianza, nivel alfa, que yo lo llamo desconfianza, porque el alfa es la desconfianza, es decir, el porcentaje que me indica que el parámetro no estará en el entero, es decir, el inverso de la confianza. Y el coeficiente de confianza, que se obtiene a partir de la distribución, que lo simbolizamos con Z de alfa medio, porque estamos usando la distribución normal. Entonces, para el caso de un intervalo de 90%, en la tabla ya tenemos que el alfa sería 0,1 y el coeficiente de desconfianza sería 1,65. Entonces podemos hacer esta tabla. Entonces, como un ejercicio rápido, me gustaría que ustedes hallaran en este momento los valores de coeficiente de confianza, es decir, de Z de alfa medio, cuando el nivel de confianza es 80%, con un alfa de 0,2, cuando el nivel de confianza es 85%, con un alfa de 0,15, cuando es 95% con un alfa de 0,05, cuando es 99% con alfa de 0,01. Entonces, echen mano de la tabla que ustedes tienen en sus recursos y ubiquen esos valores. Para 80%, ¿cuánto vale el Z? Para 85%, ¿cuánto vale el Z? Para 95%, ¿cuánto vale el Z? Y para 99%, ¿cuánto vale el Z? ¿De acuerdo? Pregunto. Hola, no sé si me oyeron el planteamiento que les hice. ¿Me oyeron el planteamiento? Profe, no soy yo nada. Ah, bueno. ¿No me oyeron nada, nada? ¿Desde dónde, pues? No, profesor, se cayó la señal. Ah, caracoles. Bueno, bueno, les estaba diciendo que, pero sí vieron como tuvimos el valor de 1,65, ¿no? No, profe, tampoco sabía eso. Ah, bueno, entonces vamos a rebobinar. Les estaba diciendo
como ya habíamos descrito que necesitábamos el parámetro, el estadístico, la desviación típica del estadístico y el coeficiente de confianza, que es el K, que en este caso, como vamos a usar la distribución normal, sería Z. ¿Me están escuchando? Pregunto. Sí. Ok. Bien, entonces, ¿cómo hallamos ese 1,65? Bueno, yo les decía, que parece que no me oyeron, o se cayó la señal. El valor de alfa nos permite hallar el coeficiente, el nivel de confianza, que es 0,90. Para entrar a la tabla de la distribución normal debemos dividirlo en dos pedazos. Entonces nos quedaría por cada lado de la media de 0, 0,45 por un lado y 0,45 por el otro lado, ¿verdad? Por la derecha y por la izquierda de la media. Pero como nos interesa es de 0 hacia los positivos, ¿verdad? Entonces sabemos que tenemos que entrar a la tabla con este valor de 0,45. Con ese valor de 0,45 vamos a ir a la tabla para hallar cómo fue que se obtuvo este 1,65. Entonces nos vamos a la tabla. Nos vamos a la tabla de Z. Profe, mire, ya claro, está intentando entrar, pero no lo ha dejado. Bueno, si no puede entrar, no podemos ir para atrás. El que puede entrar, que entre y se conecte. Lo recibimos. Mientras tanto, seguimos. Pregunto si están viendo la tabla. Sí. ¿Sí? Bien. Fíjense, ¿cómo vamos a ubicar el valor de Z que nos interesa? Tenemos que entrar a la tabla con 0,45. El 0,45 no aparece. Debería estar en esta línea. El 0,45 quedaría exactamente ahí, entre 0,4495 y 0,4505. ¿Están copiando? ¿Están siguiendo? Sí. Sí, profesor. Ok. Bien, como no aparece, entonces necesitamos ver cuál de estos dos valores vamos a tomar, el que está por debajo o el que está por arriba. Bueno, como 0,45 aparece exactamente en la mitad de los dos, la mini regla dice que debemos tomar, en el caso de que el número esté de la mitad hacia arriba, se debe tomar el que está en la parte superior, que es nuestro caso, ¿verdad? Sería este, 0,4505. Si el número hubiera caído de la mitad hacia abajo, entonces habríamos tenido que quedarnos con 0,4495. Pero no fue ese el caso. Nos quedamos con 0,4505. Por lo tanto, el Z que nos interesa es, el Z que nos interesa es 1,6 y en la columna del 005. Tenemos entonces que nos queda 1,6 en la columna de 005 y eso nos indicaría que es 1,6 y el 5, ¿verdad? Cuando le sumo el 0,5 me da 1,65. Entonces, este 1,65 es el Z que estábamos buscando. ¿Me están siguiendo?
Sí, profe. Ok, bien. Como ya pudimos obtener el 1.65 de la tabla, podemos entonces regresar a la presentación donde tenemos la distribución. Bien, entonces así fue como se obtuvo el 1.65. Yo aquí les estoy dando un repaso de lo que ya está en el recurso. ¿Alguna duda al respecto? Aprovechen. Pregunto, ¿alguna duda sobre cómo sacamos el Z de la tabla del 1.65? Bueno, por mi parte no, profe. ¿Quién es el de la duda? Hola. ¿Quién es la de la duda? Aquí la red parece O que no. sea, quise decir que sí entiendo. Ah, ok. ¿Tienes claro eso? Es muy sencillo realmente. Fíjense, se trata de que se divida el valor de confianza, el nivel de confianza que nos da. Debemos dividirlo en dos. En este caso era 0.90. Bueno, se divide en dos exactamente. Entonces nos queda 0.45 por la derecha, que es lo que vamos a buscar en la gran tabla de la distribución normal. Este 0.45, estoy repitiendo, con ese 0.45 es que vamos a ir a la tabla. Vamos a la tabla y ese 0.45 queda entre dos valores porque no está exactamente el 0.45. Como está en la mitad, precisamente en la mitad, la mini regla dice que de la mitad hacia arriba se debe seleccionar el superior, es decir, 0.4505. Eso nos conduce a que debemos tomar el Z, que es 1,6 en la columna 0,5. Cuando yo conjugo esos dos números, al conjugar esos dos valores, obtengo el 1,65. Cuando yo conjugo estos dos, me da el 1,65. Y con ese 1,65 es que volvemos a nuestra distribución y entonces podemos decir que el Z de alfa medio, en este caso era 1,65. Pregunto, ¿estamos claros ahí? ¿Estamos claros? sí, profesor. Muy bien. Eso era de estadística 2. Entonces, vamos a, fíjense, aquí en esta tabla que tengo, yo escogí los niveles de confianza que más se utilizan: 80%, 85%, 90%, 95% y 99%. Acabamos de hallar el coeficiente de confianza del Z de alfa medio para 90%, que nos dio 1,65, ¿verdad? 1,65. Este que está aquí. Entonces, el ejercicio para ustedes ahorita es que construyan el coeficiente de confianza para 80%, para 85%, para 95% y para 99%. Eso es rápido. Es sacar el alfa de la tabla. Perdón, el alfa no, el Z. ¿Sí? ¿Me copiaron? Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos a darnos... Profe, ¿cómo se saca eso? Lo acabamos de hacer. Así como hicimos para el 1,65, hagan ustedes para sacar el coeficiente de confianza de 80%. Es decir, por ejemplo,
Por ejemplo, esta es la distribución normal. Supóngase que ustedes van a hallar el de 80%. Significa entonces que el valor de 1 menos alfa es 0. Me borra esto, quedó muy feo. El valor del 1 menos alfa sería 0,8 o 0,80. ¿Qué significa? Que ustedes deben dividirle el área en dos partes y entonces el área que va a entrar a la tabla es 0,4. Arranquen pues y me dicen cuánto les da el coeficiente de confianza para 80% según la tabla. ¿Comprendieron? ¿Me siguieron? Perdón. Pregunto. Bien, entonces vamos a tomarnos 10 minutos. Profe, sería 1,29. Ajá. ¿Sería como? 1,29. 1,29. ¿Quién dice 1,29? En Catrín Tobar. Ok, Catherine. Vamos a ver. ¿Quién más? Recuerden que tienen que buscar también para 0,85, para 0,95 y 0,99. Vamos a llenar esas 4 casillas. Y mientras ustedes sacan la cuenta, yo voy a verificar por la tabla el de 0,80, ¿verdad? Yo debo entrar a la tabla con 0,4. Cero cuatro. Cero cuatro, es decir, 0,40 no aparece exactamente. Aparece 0,4015, este que está aquí. Y por debajo 0,3997.
Bueno, en este caso, el que está más próximo es este. Por lo tanto, el valor de Z sería 1,2 en la columna 8. Es decir, 1,28. Ese fue el número que dio Katherine, 1,28. No, yo di 1,29, pensé que era ese. No, porque tiene que ser, ¿cuál es el más próximo? El que le está más cerca es este, 3997. Para saber cuál es más próximo, bueno, haces la diferencia, pues 0,4 menos esto, 0,4 menos esto. Y te da que la distancia más corta es con el que está por debajo. Es la distancia más pequeñita. Entonces te da 1,28. Por lo tanto, si volvemos a la tabla que estábamos construyendo, entonces aquí debe ir, aquí debería ir el 1, 1, 28. ¿Me copian? ¿Me siguen? Sí, profe. Ajá, muy bien. Bien. Tenemos entonces dos coeficientes de confianza para dos niveles de confianza. Para 80%, 1,28. Para 90%, 1,65. Repito que para el ejercicio que estábamos haciendo, el que nos interesa es el 1,65. Solo que aproveché el momento para que hicieran un ejercicio y poder además tener esta tabla completa con los niveles de confianza y coeficientes de confianza que más se utilizan. De esa manera no tienen que estar buscando en la tabla normal cada vez que tengan un intervalo de confianza, sino que vienen a esta tablita pequeña y ven si el nivel de confianza es 90%, bueno, el coeficiente es 1,65. Si el nivel de confianza es 80%, bueno, el coeficiente de confianza es 1,28. Y ese es el que van a usar en el intervalo. Bueno, entonces ustedes después ubican el de 85%, el de 95% y el de 99%. Que yo creo que ya lo hicieron en la actividad, alguno de esos, o dos de esos, por lo menos el de 95 y el de 99. Bien, entonces nosotros vamos a seguir con el ejercicio. Aquí, el sistema me está anunciando que quedan 10 minutos. Si se vuelve a cortar, bueno, hacemos igual que hace rato. Salimos y nos volvemos a conectar. Bien, entonces en el ejercicio habíamos quedado en que teníamos cada uno de los valores o cada uno de los elementos que conforman el intervalo, ¿verdad? El parámetro, el estadístico, la desviación típica del estadístico y el coeficiente de confianza. Entonces, ¿cómo nos queda definitivamente el intervalo? El intervalo sería este que tenemos ahí.
Es el intervalo de confianza para la diferencia de medias. Y estamos trabajando la diferencia de medias en las calificaciones de estadística con estudiantes de dos universidades, ¿verdad? La Universidad A y la Universidad B. Bien, lo que nos queda es sustituir cada elemento por el valor que tenemos. Tenemos el coeficiente de confianza que es 1,65. El parámetro, por supuesto, es desconocido. Por eso precisamente es que vamos a construir un intervalo de confianza para ese parámetro, porque no lo conocemos. El estadístico que sirve para estimar ese parámetro es la diferencia de medias muestrales. Son datos que nos aporta el problema. Allí en el enunciado ustedes van a conseguir que la media de la primera población es 15, de la primera muestra, 15, y de la segunda muestra es 12. La desviación típica de la diferencia de medias muestrales se debe calcular también con datos que el problema aporta. Por ejemplo, en el enunciado dice que la desviación típica de la primera población es 2, la desviación típica de la segunda población es 3, que el tamaño de la primera muestra es 30 y que el tamaño de la segunda muestra es 30 también. Entonces, esos elementos se deben utilizar en la ecuación de la desviación típica para diferencia de medias, que es esa que aparece allí. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, tenemos la desviación típica 1, debemos elevarla al cuadrado para que se me convierta en esto, ¿verdad? La desviación típica 2, hay que elevarla al cuadrado para que se aparezca aquí donde va la varianza. Cuando aparece al cuadrado, recuerden, son las varianzas. El problema nos está dando es desviaciones típicas. Por lo tanto, para convertirlas en varianza, hay que elevarlas al cuadrado, como están en la ecuación. Al sustituir los valores, las cuentas dan tal como están ahí. Tal como ustedes ven, la primera desviación típica al cuadrado sobre 30, que es la muestra. La segunda desviación típica al cuadrado sobre 30, que es la muestra también, la segunda muestra. Al resolver esto tenemos 4 sobre 30, 9 sobre 30. Se sacan las dos divisiones y los resultados son 0,1333 y 0,3. Recuerden siempre de trabajar con 4 decimales para que los redondeos no afecten los cálculos. A mí me gusta siempre trabajar con 4 decimales porque da más preciso, es más exacto. Hay menos error. Hay error aún, pero muy chiquitito. Luego estas dos cantidades se suman, 0,4333 y la correspondiente raíz cuadrada le arroja 0,6583. Por lo tanto, la desviación típica que estamos buscando en la diferencia de media es ese valor. ¿Preguntas? Profesor, una preguntita. Ajá, En el caso de la ¿cómo es su diferencia de nombre? media, la X1 puede ser... Ah, mi nombre es Isabel. 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 Muy bien. Y en el caso aquí, bueno, aquí normalmente vemos que X1 es mayor que X2, ¿no? Puede ser que X1 sea un número menor que X2, o sea, la Sí, media sea menor que X2. sí, ese es un dato del ejercicio. Es Y posible, trabajaremos así tal cual. tal cual. La diferencia sería negativa, pero No, 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 ok, se sigue adelante igual. se trabaja así tal cual como se presenta la fórmula. Por Sí, ejemplo, si sería 8 y 12, ¿verdad? correcto. 8 menos 12, Se hace igual. así tal cual. Lo que no puede Ok, tener lo que sí no puede ok, tener es que gracias. lo que no puede tener
es una desviación típica negativa o una varianza negativa. Eso no puede ser. Ok. Ok. ¿Alguien Ok, más está bien. ¿Alguien más tiene preguntas aquí? Bueno, si no hay más preguntas, seguimos. Vamos a terminar de construir nuestro intervalo. Se trata entonces de sustituir cada uno de los elementos que conforman el intervalo para la diferencia de medias. Allí lo tenemos, ¿no? La diferencia de las medias muestrales, 15 menos 12. El producto del coeficiente de confianza, Z por la desviación típica. ¿Verdad? Z por la desviación típica sería 1,65 por 0,6583. La diferencia de las medias, 15 menos 12. Seguimos. Ya este es el resultado final. Cuando llegamos a estos dos valores, (1,9138) y 4,0862 son los dos límites del intervalo. Este es el intervalo que queríamos. Decimos entonces el intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre los dos promedios del examen de estadística aplicado a los estudiantes de la Universidad A y el examen de estadística aplicado a los estudiantes de la Universidad B es 1,91 a 4,09. O también se puede decir que se tiene una confianza del 90% de que la verdadera diferencia entre ambos promedios se encuentre entre 1,91 y 4,09 puntos, porque estábamos hablando de una prueba.